Si usted está tomando apuntes, anote ese término. Antinomianismo. Antinomianismo. Eso es un extremo. Y hay otro extremo que es judaizante, con Z, judaizantes. Son dos extremos, hermanos, que como cristianos no podemos irnos a ninguno de los dos. Todo lo contrario, tenemos que quedarnos en el medio, tratar de tomar una posición equilibrada de la interpretación de la ley. Los antinomianos, ¿qué dicen? Los antinomianos, hermanos, generalmente son dispensacionales o son personas que hacen diferenciaciones en la ley de Dios. ¿Ellos qué dicen? Todo lo que esté en el Antiguo Testamento que no se repite textualmente en el Nuevo no tiene vigencia. Entonces, para los antinomianos, los 10 mandamientos estarán vigentes en la medida en que aparezcan otra vez en el Nuevo Testamento. ¿Por qué les digo esto? Porque para los antinomianos, en especial dispensacionales, el día de reposo no está vigente. O sea, para ellos, hermanos, existen los 10 mandamientos menos uno. Eso explica la reverencia que tienen por el día del reposo. Eso explica por qué no tienen arraigo con el confesionalismo histórico de guardar un día para el culto. Y no ven ningún problema con laborar el domingo o hacer sus quehaceres o obras de entretenimiento en el día que está dedicado por las Escrituras y por la historia de la Iglesia para el culto al Señor, familiar, privado y público. Ahora miremos el otro extremo, los judaizantes. Ejemplos: adventistas, mesiánicos y los nombres, hermanos, que se quieran inventar, adjudicar como nazarenos. En fin, tienen tantos nombres, hermanos, porque son sectas independientes. Ese tipo de interpretación lo que dice es: la ley de Dios está vigente tal cual. Es decir, si las Escrituras nos ordenan guardar las fiestas como Pentecostés y Pascua, en el Nuevo Testamento se tiene que guardar. Si la ley ordena que no se puede cocinar en Shabbat y que el Shabbat empieza a las 6 de la tarde el viernes y termina a las 6 de la tarde del sábado, tenemos que guardarlo de esa manera, de una forma totalmente estricta, extremista, igual que como lo hacían los fariseos. ¿Sí ven los dos extremos, hermanos? Y lo triste es que esos dos extremos siempre han existido. Y también saben qué es más triste, que esos dos extremos siempre son mayoría. Cuando no hay quien desprecie el día de reposo, están los que exigen que tiene que ser tal cual como se hacía en el Antiguo Testamento. Pues claro, hermanos, el Señor Jesús está aquí en esta escena y va a tener, hermanos, que romper de una forma muy directa ese paradigma que hay. Versículo 23 nos dice que era un sábado cualquiera. Pero, hermanos, para la mentalidad de ese tiempo, para la secta más grande que eran los fariseos, el sábado, así no fuera un sábado solemne o especialísimo, era, hermano, un día intocable. Tanto es así, hermanos, que ellos tenían distintas leyes. Como ya lo hemos hablado, los fariseos eran especialistas en tomar las prohibiciones bíblicas y extenderlas a todas las posibilidades que pudiesen existir. Entonces, si hoy es sábado y no puedo trabajar, y caminar es trabajar, ¿hasta qué punto podré caminar sin profanar el día de reposo? Ellos hacían preguntas como esa. Entonces decía, el límite es caminar 1 kilómetro. Si la persona pasa 1 kilómetro, profana el día de reposo. Si una mujer se mira en el espejo para arreglarse, está haciendo un trabajo, está profanando el día del reposo.
Entonces, hermanos, ¿qué tocaba hacer? Esconder los espejos el Shabbat. La gente se amarraba a una soga que tuviera 1 kilómetro para que cuando ya no pudiera caminar más, ya ahí sí, hermanos, hasta ahí había llegado. Podemos imaginarnos, hermanos, al Señor Jesús, el Rey, caminando junto a sus discípulos por el lado de un lindero, de un campo. No nos dice cuál sábado del año es, no nos dice el lindero de quién, ni siquiera cuál territorio es, hermanos. Ni siquiera Marcos nos dice qué tiempo fue, nos dice aconteció un día que tal cosa. ¿Sí? Lo importante aquí es que Jesús iba caminando, él no dice que él estuviera arrancando, eran los discípulos iban detrás. Ellos iban detrás, hermano, por el lindero y se detenían y se estiraban para tomar las espigas, las destapaban, ¿sí? Y comían y seguían caminando. Pues, hermanos, los estaban vigilando. Aquellos que son o liberales o extremistas siempre están pendientes de lo que nosotros hacemos. De pronto iban pasando por ahí coincidencialmente, porque las cámaras ocultas no existían. Si hubieran existido, hermanos, habrían contratado hasta espías o personas que estuvieran al lado de Jesús para grabarlo y decir, mire, por esto lo vamos a ejecutar. El caso, hermanos, es que estos hombres, los fariseos, eran bastante estrictos con el cumplimiento de las tradiciones. Y para los fariseos, la cosa más sagrada, hermanos, era el sábado. Era lo más sagrado para ellos. La circuncisión también. Pero es que para ellos, un judío que ya estuviera circuncidado, ¿cómo demostraba, hermanos, que era judío? Guardaba el sábado. Eso sí, había otras cosas que hacer. Lavarse las manos, no comer ciertas cosas, vestirse de tal manera. Pero el sábado, hermanos, era lo más característico. ¿Sí? Entonces, cuando ellos van por ahí pasando, o pensemos, los discípulos pasan al lado de ellos, el caso es que ellos se dan cuenta de eso que ellos están haciendo. Los discípulos están caminando, se estiran, toman las espigas y comen. Eso ellos lo llamaban trabajo de alimentación. O sea, una persona no podía hacer ese tipo de actividad porque era considerado un trabajo que profanaba de forma abierta el día de reposo. Pero, hermanos, miremos aquí la intención de estos hombres, porque la intención de personas como estas, que solamente quieren hacer críticas basadas en sus tradiciones, interpretaciones, ¿sí? E ideas, siempre hay una intención diabólica. Porque fíjense, ellos no atacan a los discípulos para decirles, ustedes rompieron la ley. No, ellos van hasta donde el maestro, hermanos. Son tan atrevidos que se acercan a Jesús y le dicen, ¿por qué no los corrige? ¿Por qué no los reprende? ¿Por qué no les enseña la verdad que nosotros tenemos? Que nuestros padres nos transmitieron. Hermanos, miren lo grosero, 24 que son. Dice, ellos se acercan al Señor, le hacen un cuestionamiento directo al Señor y le dicen, ¿por qué hacen lo que es ilícito? ¿Qué le está diciendo? Delincuentes. ¿Qué les está diciendo? Les está diciendo rebeldes que hacen lo que está prohibido y usted los acolita. No les dice nada, entonces usted es cómplice de ellos. Hermanos, como siempre esas personas querían enseñarles al maestro de maestros. Y le hacen una pregunta, hermanos, atrevida. ¿Por qué hacen lo que es ilícito? Pero miremos, hermanos, que el Señor Jesús siempre, con su sabiduría real, certera, firme, Él les devuelve la pregunta. Eso es algo muy característico del Señor Jesús.
Cuando una persona venía a hacerle un cuestionamiento, como una pregunta capciosa o una pregunta con doble intención, el Señor se la devolvía con otra pregunta, que tumbara la falacia y les dejara ver lo equivocado que estaban. Y mire la pregunta que Él les hace, es una pregunta un poquito larga, en resumidas cuentas es esta. ¿No han leído que David tomó los panes de la proposición para él y sus acompañantes cuando tenían hambre? Hermanos, si los fariseos van a cumplir la ley o la tradición de los ancianos de forma estricta, hubieran apedreado tanto al Señor como a los discípulos aquí. Pero la respuesta que Jesús les da es tan fuerte, hermanos. Es un argumento tan infranqueable que no hay escapatoria, que nos da a entender, hermanos, que los dejó callados y se van. Ese es el Señor. Por eso Proverbios dice: no hay sabiduría ni consejo contra Jehová. No hay. Entonces, ¿qué les dice el Señor Jesús? Les está diciendo de otra forma esto. Si habláramos de una transgresión de la ley, David y los sacerdotes de Nob serían los que cometieron la profanación que ustedes están diciendo. O sea, si ustedes me están juzgando a mí de esa manera, a mis discípulos, entonces ustedes hubieran apedreado a David, al rey David, al ungido. Mire que el Señor se compara con David, hermanos. Es bastante directo. David y sus acompañantes, Jesús y sus discípulos. Es más, no lo tomó. Los sacerdotes se lo dieron. Los sacerdotes, cuando Abiatar era sumo sacerdote, o sea, ellos, que eran los que estaban allí en el tabernáculo, no vieron problema, no pusieron problema como si ustedes lo están poniendo. Entonces, si hablamos de una profanación, la profanación de David, sí sería profanación, sí sería ilegal, porque David sí transgredió la ley. Los sacerdotes transgredieron la ley. Los acompañantes de David transgredieron la ley. ¿Cuál ley? Levítico 24:9. Anótenlo. Y Éxodo 25:30. Ese pan solo podía comerlo los sacerdotes. En cambio, coger espigas en el camino no está escrito en ningún lado. Entonces, si hablamos de profanar, ellos sí hicieron lo ilícito. ¿Nosotros por qué? Ustedes se inventan leyes que la Biblia no nos dio. Nos quieren imponer castigos que no son bíblicos. Entonces, o están equivocados ustedes, o está equivocada la Biblia. La historia, hermanos, o la que el Señor Jesús está citando, se encuentra en el libro de Primera de Samuel. El Espíritu Santo, hermanos, nos deja ese relato, el de David, cuando va con los acompañantes, ¿sí? Toma los panes, se los dan, hasta, hermano, le da para que vayan en el camino y se los lleven. Cuando eso el sacerdote Ahimelech saca la espada de Goliat y se la entrega a David. Y no nos da detalles negativos. Entonces, ¿qué pasa? ¿Hay contradicción en la Biblia? ¿Cómo es posible, hermanos, que en Levítico y en Éxodo haya una orden tan clara y en Samuel haya personas que abiertamente la transgredan, la violan esa ley? ¿Por qué? ¿No hay contradicción? Y si, o más bien, si lo que pasó en Samuel es pecado, ¿por qué no pasó algo? Imaginémonos, Dios los hubiera cortado, los sacerdotes se hubieran impedido, cuando comieron los panes se envenenaron, no sé, cuántas posibilidades pueden haber, o que el profeta Samuel hubiera hecho un comentario y ellos tomaron el pan, lo cual no agradó a Jehová.
Hubieran hecho un comentario, hermanos, pero no hay por qué. Porque sí agradó a Dios eso. No violó la ley, el espíritu de la ley de Dios. ¿Cómo así? Si textualmente lo prohíbe, porque dice que no rompió la ley. Hermanos, eso es lo que voy a enfatizar en esta noche. Y por eso la predicación de hoy se llama Rey Legislador. Jesús es el Rey Legislador, el intérprete de la ley, el Señor del Shabbat. Jesús les dice lo siguiente, 25. Entonces, si ellos vienen, hermanos, con preguntas capciosas, pues Cristo les hace una también sarcástica. Nos dice, ¿nunca leyeron lo que David hizo? ¿Usted qué cree, hermanos, que ellos no leían? Si eran hombres tan estudiados. Una pregunta que lo que el Señor pretende es confrontarlos a ellos con las Escrituras. Porque ¿qué estaban haciendo los fariseos? Dice que confrontar a Cristo, hermanos, pero con su tradición. En cambio, Jesús, ¿qué hace? Confronta a estos con las Escrituras. Así como usted y yo, hermanos, debemos usar las Escrituras, usarlas bien. Jesús sabe que ellos sí han leído el libro de Samuel. Pero el Señor quiere enseñarles que la obediencia a la ley tiene dos cosas que en esta noche quiero que ustedes aprendan. La ley tiene normas muy claras, ¿cierto? La ley contiene los mandamientos de Dios, los cuales Dios nos exige a nosotros para que los vivamos. Porque la ley, ¿qué es lo que sabe decir? La ley dice, el que cumpla esos mandamientos vivirá, y el que no los cumpla morirá. Eso es el resumen de la ley. El que viva conforme a esto vivirá. La ley ordena, hermanos, y nosotros no podemos preguntar, sino hacer. Eso es todo. Pero el Señor nos llenó de leyes, hermanos, a fin, como dice Gálatas, para que la ley fuera nuestro ayo y nos llevara a Cristo. No tenemos escapatoria, hermanos. Ya lo hemos hablado muchas veces. Si vamos cumpliendo la ley, esta parte de la ley, resulta que cumplimos esta de acá. Y estamos, hermanos, encerrados bajo el pecado para que la gracia abundara y fuéramos llevados a Cristo Jesús. Entonces, ¿la ley, hermanos, es mala? Dice Pablo, de ninguna manera. Es buena. La ley es buena, la ley es santa, el mandamiento es justo. La ley, hermanos, la ley está vigente, toda la ley. Porque está escrito, toda la escritura es inspirada por Dios y ella es útil para enseñar, redarguir, corregir, instruir y preparar al hombre para buenas obras. Toda la escritura, hermanos, eso está metido Levítico ahí, Éxodo. Entonces la cuestión es, ¿cómo vivimos aquellas leyes y normas que hoy día parece que no tienen vigencia? Pensemos, la de los panes, hermanos. ¿Esa ley está vigente? Pues, hermanos, las escrituras todas están vigentes porque la escritura dice, el cielo y la tierra pasarán, mis palabras no pasarán. También dijo, ni una jota ni una tilde pasarán sin que se hayan cumplido. Hermanos, la palabra toda está vigente. Lo que pasa es que cuando vamos a aplicarla a nuestras vidas, tenemos que aplicarla teniendo en cuenta la obra de Jesús en la cruz, en su vida. ¿Qué pasa con ese versículo de los panes de la proposición? ¿Eso está vigente? La respuesta es sí. ¿Cómo así? Claro, porque el sacerdote que tenemos ahora es Cristo. Y Cristo ejerce su sumo sacerdocio en el lugar santísimo del cielo. Entonces podemos decir, hermanos, que ese versículo está vigente porque Cristo lo hace vigente ya. Aunque hay unas leyes muy claras, hay normas que son más prioritarias que otras. Y también hay excepciones a la regla. Eso es importante, préstenme mucha atención. La ley es una. Decía Santiago, ¿se acuerdan? Santiago 2. El Dios que dijo, no matarás, es el mismo que dijo, no adulterarás. La ley es una unidad, hermanos.
pero hay unas normas que son más prioritarias que otras. Por ejemplo, al momento de aplicar la ley de Dios en nuestras vidas cotidianas, hermanos, porque si estamos entonces con la ley, quiere decir que estamos bajo la ley. Estamos bajo la ley, hermanos, la ley de la libertad, como dice Santiago. Y es la libertad, ¿por qué? Porque cuando yo voy a aplicarla a mi vida y tengo como una norma de conducta y de fe la Biblia, yo tengo que tener y pedirle a Dios la sabiduría para saber cómo aplicar todos los principios, hermanos, que ella contiene. ¿Qué pasa si hay un conflicto con dos órdenes? Si resulta que hay un mandamiento, hermanos, y cuando vamos a tomar una decisión choca con otro, ¿qué hacemos? Esas cosas pasan todos los días. No nos damos cuenta y en últimas tomamos decisiones. Pero nosotros, ¿qué queremos? Tomar las mejores decisiones, ¿cierto que sí? Ejemplo, Mateo 5. Mateo 5:23. Si traes tu ofrenda al altar y te acuerdas allí de que tu hermano tiene algo contra ti, ¿qué? Deja tu ofrenda allí, delante del altar, y ve, reconcíliate primero con tu hermano, y entonces vuelve y presenta tu ofrenda. La ley que dice, hermanos, en Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio: nadie se presentará ante mí con las manos vacías. ¿Qué dice Salmos? Tributen a Jehová honor y tráiganle ofrendas. Es una orden ofrendar. ¿Qué dice Corintios? Cada uno conforme prosperó en la semana, aparte algo y traiga a la iglesia. Hermano, no está preguntando, es una orden. Pero entonces, ¿dónde está la prioridad? Hay una orden que es ofrendar, pero hay otra orden, hermanos, que es mantener la paz con los hermanos. Entonces, ¿qué dice Jesús? Vas a llevar la ofrenda al altar y te acuerdas. Déjala ahí y ve y reconcíliate. Primero, las dos están vigentes, las dos son mandamientos de Dios, pero hubo una que era más prioritaria que la otra. Ahí no hay contradicción, todo lo contrario, hay una armonía, hermanos. Hay armonía, porque está por encima el amor al prójimo que llevar las ofrendas. Imagínense eso, porque hay órdenes de prioridad. Otro ejemplo, el de la cita de hoy. Están arrancando, hermanos, espigas. Imaginémonos que fuera malo que estuvieran haciendo eso, que la ley de Dios dijera un versículo y no arrancarán espigas en el día sábado. Que dijera eso, hermanos. Imaginemos, Levítico 28, que no existe. Imaginemos que dijera eso. Pero hermanos, ellos tienen hambre, tienen necesidad, están en medio de la nada, rodeados de un campo con espigas. Entonces, ¿qué pasa ahí? Es más prioritario la subsistencia de la persona que cumplir de forma hermética la ley. ¿Sí me entienden? No hay transgresión, no hay contradicción, hay armonía. Eso es lo que el Señor les quiere enseñar a ellos. Si estamos en el día de reposo, hermanos, pensemos, por ejemplo, un hermano que sea médico. Él no puede decir, es día de reposo, día del Señor. Soy médico y no puedo trabajar. Hermanos, es más importante la vida del hermano que está en peligro que él decir, no voy a profanar el día del Señor. ¿Sí entienden eso? El día del Señor está vivo, está vigente, porque el Señor es Señor del día del reposo. Pero la vida, la subsistencia, satisfacer las necesidades de la familia, de los hermanos, puede estar de forma prioritaria encima, incluso que el día del Señor. Pensemos, por ejemplo, que aquí una vez pasó una de las niñas de la iglesia, tuvo un accidente. Una de nuestras hermanas, madre de la niña, tuvo que faltar. Hermanos, no podemos decir, usted quebrantó el día del reposo, vamos a poner la disciplina eclesiástica. Hermano, sería muy fariseo. Pasó en el día del Señor eso. Como madre, prioritario es la vida de la niña.
Y allí, hermanos, ella angustiada, dolida por el dolor de su hija, y nosotros aquí en el culto, pero acompañándola, hermanos, en nuestros espíritus, orando por ella, por la niña. Ese es el equilibrio. No puedo decir la ley no está, el Shabbat no se debe cumplir y se tiene que cumplir al pie. No, hermanos, la mitad. Esas son las prioridades. Ahora hablemos, las excepciones. Hay reglas que Dios estipuló, pero esas reglas, hermanos, tienen excepciones. ¿Cuándo? Momentos de emergencia. Entonces, un principio bíblico más general puedes pasar por encima que una ley de forma específica. Ejemplo, Hechos 5:29. Respondiendo Pedro y los apóstoles, dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Ahí, hermanos, hay un ejemplo. Ellos obedecen la ley. Los del concilio, los líderes del pueblo, le dijeron: vengan para acá. ¿Qué hacen ellos? Vamos. ¿Por qué? Porque ellos están bajo la ley. Entonces ellos van. Y cuando los entrevistan, los interrogan, Pedro dice: juzguen por ustedes mismos. ¿Debemos obedecer a ustedes antes que a Dios? Hermanos, ahí está el principio de las excepciones a la regla. La ley, hermanos, en Deuteronomio y en Éxodo era muy clara al decir que debía el pueblo ser sumiso y obediente con las autoridades establecidas, tanto en el rey, como en el profeta, como en los jueces. Había que haber sujeción a ellos, pero es que ellos están pidiendo algo que Cristo le había dicho: vayan y hagan discípulos. Y ellos están diciendo que no. ¿A quién obedezco? Pues hay una excepción a la regla, pues obedezco a Cristo y no a ellos. Otro ejemplo, el Estado. Hermanos, el Estado tiene poder sobre nosotros, tiene autoridad sobre nosotros, porque así lo establece Romanos. Romanos 13, hay autoridades establecidas por Dios. Tenemos que respetarlas, ser sumisos a ellas, pero en el momento en el que el Estado, hermano, nos obligue a adoctrinar a nuestros hijos con basura, o a que aceptemos el homosexualismo, o, hermanos, a que hagamos y no digamos el Evangelio, pues es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Tercer ejemplo: la mujer debe estar sumisa a su esposo como si, porque el esposo es representante de Cristo en la tierra. Si una mujer no se somete a su esposo, es grosera, insolente con él, es porque esa persona es insolente y grosera con Cristo. Pero en el momento, hermanos, en que el esposo le pide a la esposa cosas antibíblicas o le ordene no seguir al Señor, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. El ungido de Jehová tenía hambre. Y esos acompañantes eran hijos del pacto, eran israelitas, valientes de David. Es más importante que ellos coman. Tenemos que interpretarla basados también en las situaciones de ahora, en el tiempo de ahora, no para actualizar la ley, hermanos, sino para que con sabiduría podamos hacer las aplicaciones de forma correcta. Hoy día ninguno de nosotros va a ir a un lindero a coger espigas, o por lo menos no es tan común. O no vamos de pronto a que alguien estemos aquí ministrando la cena del Señor y alguien diga: tengo hambre, no, ahí todo tiene un orden. Le vamos a dar el pan, ese pan que no oramos por ese pan, el otro que sí que puede comer del otro. Entonces, hermanos, el Señor cita las Escrituras, cita Samuel, Levítico, Éxodo, y las Escrituras son más que suficientes para tirar por el piso las opiniones de los hombres, hermanos. No se trata de ser extremistas, porque fíjese que esas personas con buenas intenciones quieren ser obedientes a la ley, pero lo hacen basados en lo que a ellos les parece que la ley dice.
Y hoy día, hermanos, existen fariseos de esos que quieren que cumplamos la ley de forma legalista, hermética. ¿Dónde está el principio de la misericordia, el principio de la libertad de conciencia, la libertad cristiana? Eso que estamos hablando, las prioridades, las excepciones. ¿Estarían aplicando la ley basados, o más bien, como si Cristo no hubiera venido? Ese es el problema. Hermanos, David había sido ungido por el profeta, el Espíritu Santo estaba en él. Es más, en ese tiempo empezó a escribir salmos. Había recorrido muchos kilómetros escapando de Saúl. Tal vez había pasado días sin comer. Así que, hermanos, su vida y su bienestar estaban en peligro. Por lo tanto, es más prioritaria, y es una excepción a la regla, la subsistencia de David que cumplir de forma hermética una orden legal. ¿La orden cuál era? Solo los sacerdotes pueden comer. Sí, y si no hay más que darle, y solamente hay ese pan, excepción, tomen. Es más, dicen los sacerdotes, lleven para que coman ustedes, todos coman. No tenía nada más que ofrecerle, en un caso de emergencia. Ellos se saltaron un parámetro legal para ayudar a sus hermanos, porque había una necesidad urgente. Pues claro, hermanos, cuando el Señor Jesús les enseña esto a los fariseos, la Biblia dice en el libro de Juan que hubo dos razones por las cuales los fariseos se ensañaron contra Jesús. Y ustedes que estudiaron en Juan en esos días lo vieron. Dos razones. Primero, Cristo violaba abiertamente el Shabbat, de acuerdo a ellos. Segundo, Cristo dijo que Él era el Hijo de Dios. Hermanos, esas dos razones son las razones por las cuales los fariseos se ensañaron y buscaron la manera de eliminar al Señor. Se confabularon hasta con los herodianos, hermanos. Guardémonos de pronto de exigir requisitos o normas humanas a nuestros hermanos para que cumplan las expectativas que nosotros nos inventamos. No podemos ser así, injustos. Dice Santiago, estaríamos siendo como jueces corruptos, haciendo acepciones de personas. No podemos juzgar a las personas basados en nuestras expectativas de un cumplimiento ideal de la ley, sino basados, hermanos, en la misericordia. En la misericordia. ¿Cómo se resume esto? Cristo pone un ejemplo bíblico. Pero ahora Cristo quiere enseñarnos, porque cuando Cristo le confrontó a los fariseos, los discípulos estaban escuchando, hermanos. Pedro estaba ahí, por eso Pedro se acordó y le dijo a Marcos que escribiera esto. Él quería, hermanos, lo dijo más que todo pensando en sus discípulos, porque esos hermanos, la mayoría quizá eran réprobos. Pero, ¿qué es lo que el Señor quiere enseñarnos? 27, Marcos 2:27. El día de reposo se hizo para el hombre y no el hombre para el día de reposo. Jesús es el legislador, y como el Señor es legislador, Él tiene la autoridad, porque Él es Dios, para tomar un mandamiento como el Shabbat y reformarlo. ¿Un adventista le dice quién era el Señor? ¿Sí? El Señor dice, ahora es el domingo, primer día de la semana. Ya no va a ser de los modos como los fariseos. Ahora va a ser de un modo culto de la iglesia local, en familias, siempre llevando la misericordia de primero. El Señor es legislador porque Él puede tomar la ley que Él escribió, hermanos, y reformarla. No la cambia, no la abolió, la reformó. Eso es el libro de Hebreos. El Señor reformó la ley. Y como el sábado, aunque era parte de los 10 mandamientos, era una ley que estaba incluida en las normas ceremoniales, el Señor en su deidad tomó el Shabbat, hermanos, y lo cambió, lo reformó. Entonces no significa que el Shabbat dejó de ser.
que el día de reposo ya no se debe cumplir. Entonces tenemos 10 mandamientos ahora con un hueco. No, están vigentes. Pero los debemos cumplir basados, por eso siempre se los he dicho, basados en la obra de Cristo. ¿Y Cristo cómo interpreta la ley? Buscando el propósito de la ley. ¿Cuál es el propósito de la ley? ¿Para qué existe la ley, hermanos? Pues aquí el Señor nos está diciendo eso. El sábado fue hecho para el ser humano. En otras palabras, la ley fue hecha para el ser humano y no el ser humano para la ley. El propósito de la ley, hermanos, es salvaguardarnos a nosotros, es instruirnos a nosotros, es darnos alegría, darnos iluminación, sabiduría, hacernos alegres más que con despojos de riquezas, más que la miel, hermanos. La ley es intachable, es perfecta, hace sabio al sencillo, porque fue inspirada pensando en nosotros. Y no nosotros fuimos creados pensando en la ley, hermanos. Adán fue el primero de la ley. No hay contradicción, hay armonía. La ley fue dada para nuestro bienestar y eso incluye el día de reposo. Pensémoslo, hermanos, seamos prácticos. Imaginémonos que Dios nos ordenó trabajar, que de hecho así es. Génesis, Tesalonicenses, Hechos, etc. Ahora imaginémonos que Dios nos ordena trabajar los 8 días, los 7 días de la semana. Nuestro cuerpo no está diseñado para eso. Hasta los mismos incrédulos hermanos que han estudiado la anatomía del cuerpo, el sistema nervioso del cuerpo, el cuerpo, hermanos, el cerebro, saben que el ser humano no está diseñado para trabajar tantas horas todos los días. Eso es una autodestrucción. Eso es generar enfermedades. Entonces, miren, hermanos, que el día de reposo fue pensando en eso, en que no estemos activos todo el tiempo, sino que le demos reposo al cuerpo. Impresionante. Y fíjese que Dios, cuando hizo el día de reposo, hermanos, cuando Adán no había pecado. O sea, hermanos, Adán también tenía un día para descansar. Adán, aunque era perfecto, no trabajaba todos los días, como lo vimos cuando estudiábamos Génesis, ustedes se acuerdan. Adán, hermanos, iba a congregar allá en el Edén, iba al culto con su esposa, hermanos, a encontrarse con Cristo en el día de reposo. Un día fue hecho para él, pensando en él. ¿Será que esa ley ya no está vigente? ¿Será que el día de reposo ya no es útil? O sea que cuando Cristo murió en la cruz, el diseño morfológico y anatómico del ser humano, de todo el mundo, cambió. Y ya estamos diseñados como robots a trabajar 24/7, ¿sí? ¿O será, hermanos, que todo lo contrario? Cada generación que pasa, nuestra naturaleza es más corrupta y enferma. El día de reposo está vigente porque la ley siempre está vigente, porque Cristo la reinterpretó y la reformó y porque todavía es útil. Cumple el propósito que es nuestro bien, nuestro descanso, la comunión con los hermanos, el crecimiento espiritual, el servicio de la iglesia, hermanos, y puedo enumerar un montón de cosas más, pensando en nosotros. En el 28 dice algo, hermanos, que los deja, el Espíritu Santo hace, hermanos, que estos impíos no maten al Señor ese día, pero es que esas palabras son bastante fuertes. Ellos, hermanos, se la captan. Dice, así que el Hijo del Hombre es Señor incluso del Shabbat. ¿Se imagina esas palabras escuchándola a estos fariseos legalistas? Hermanos, quedan desarmados. Pero más que todo habrá sido por la cita de Samuel. Pero el versículo 28 contiene el principio para nosotros, que les he dicho. Vivimos en la ley, obedecemos la ley, interpretamos la ley, aplicamos la ley en nuestras decisiones, pero pensando en Cristo, porque Cristo es el Señor incluso del sábado. Él es el legislador,
Él es el intérprete de la ley, para darnos ejemplo de cómo se debe cumplir el día del reposo y mostrarnos que Él cumplió con su vida la ley de Dios. Y ahora, como es el Hijo del Hombre, es el Señor, incluso del sábado. ¿Qué quiere decir eso, hermanos? Que si Jesús es el Señor del sábado, quiere decir que Él es soberano sobre el sábado. Y si el Señor es soberano sobre el sábado, Él quiere cambiar el sábado por domingo, hermanos. ¿Quién le dice que no? Jesús, como Dios Hijo, tiene el poder de abolir la ley, pero no lo hizo. Jesús, como Dios Hijo, tiene el poder de reformar la ley, sí lo hizo. Jesús, como Dios Hijo, tiene el poder de reinterpretar la ley, sí lo hizo. Jesús, como Dios Hijo, tiene el derecho de cambiar del nombre al día. El día del reposo ya no se llama sábado, se llama domingo. Como Dios Hijo puede hacer eso, hermanos: abolir, reformar, reinterpretar, cambiar los nombres. ¿Y quién dice que no? Ya no Pascua, ahora es Cena del Señor. ¿Y qué? Se celebraba, por ejemplo, en el mes de abril, todos los años, una vez al año. No, ahora, cada vez que se congreguen, si quieren, pueden celebrar la cena. Cristo es Dios, pero también es 100% hombre. Por eso el Señor dice: así que el Hijo del Hombre es Señor. Aquí que está hablando el Señor de sus dos naturalezas. Soy hombre, pero también soy Dios. Y como Hijo del Hombre, como verdadero ser humano que fue, el Señor tenía la capacidad para cumplir el mandamiento de la manera correcta. Por eso, hermanos, les daba clases de aplicación bíblica a los fariseos. Porque como hombre verdadero, como el segundo Adán, que sí vivió dentro de la ley de Dios, él sí cumplió la ley como debía cumplirse. Recordemos lo que pasó en ese capítulo. En el capítulo 1, cuando tocó al leproso, ¿se acuerdan de eso? La ley lo prohibía, pero el Señor tocó al leproso, hermanos, ¿y quién dice que no? Lo tocó para mostrar su misericordia, su amor, recibir su maldad, su pecado, su inmundicia. Y ahora aquí, hermanos, les da clases de cómo es que de verdad se cumple la ley. Si alguien está enfermo y la Biblia me dice que yo tengo que estar puro, no significa que yo me iba a alejar de él y despreciarlo, como hacían con los leprosos. ¿Y dónde está la misericordia del amor? No significa que porque esté el día de reposo vigente, entonces no voy a buscar el bien de mis hermanos, o cocinar, bañarse, lavar la loza. Hermanos, hay obras que son necesarias hacerlas diariamente. Que no significa que porque sea sábado no se puedan hacer. Y hay obras que son de misericordia, que son las cosas que usted puede hacer por los hermanos aún en el día del reposo. Matthew Henry dice: el día de reposo es una institución divina sagrada, privilegio y beneficio, no es tarea ni esclavitud. Dios nunca lo concibió para que fuera una carga para nosotros. Por tanto, no debemos hacer que sea así. El día de reposo fue instituido para el bien de la humanidad, por cuanto vive en sociedad, teniendo muchas necesidades y problemas, y se prepara para un estado de dicha o desdicha. El hombre no fue hecho para el día de reposo como si guardarlo pudiera ser un servicio a Dios, ni se le mandó que guardara sus formas externas para su perjuicio real. Es decir, hermanos, si usted guarda el día de reposo, no lo hace más cristiano ni más justificado que el otro. Si usted guarda el día de reposo, no significa que usted esté sirviendo a Dios como ningún otro jamás lo ha hecho. Tampoco, hermanos, significa que debamos estar mirando
como lo hacían los fariseos, ¿de qué manera lo incumplimos? ¿O de qué manera debemos hacer para no profanarlo? El día de reposo no es una carga, es para nuestro bien. Y ha sido así, ¿cierto que sí? Para ustedes, para su familia. Para nosotros, hermanos, que venimos de iglesias de corte pentecostal, el domingo era un día en donde el que le daba la gana ir a la iglesia iba. Pero iba en la mañana o en la tarde, porque es que en la mañana repiten la prédica de la tarde. Y no era prédica porque era mera administración, como le llaman ellos. O música, y música, y música, lágrimas y gritos. Y un mensaje improvisado que poco tenía que ver con los versículos que usaban. Entonces venimos con esa mentalidad de que el domingo sigue siendo así, pero no. Los hermanos miembros son testigos en sus propias vidas de que así no es. De que eso no es una carga fastidiosa, hermanos, de que qué fastidio, qué carga es todo el día ya metidos. Son solamente 2 horas en la mañana, solamente 2 horas en la tarde. Y no es eso como se hacía antes, hermanos. Pensemos en Roma, cuando les encanta o quieren mofarse de que van a misa el domingo. Nosotros no cumplimos la ley de esa manera, hermanos. Si estamos aquí es para disfrutar de esto, que esto es un beneficio gratis. Esto es un medio de gracia que nos lo regaló el Señor por su gracia desde Adán, y Cristo nos lo dio más, porque Cristo es el Hijo del Hombre, Señor del día de reposo. No es una carga, hermanos, que nos aplasta. Todo lo contrario, es un yugo fácil, yugo ligero, un yugo con el cual podemos crecer, podemos descansar, tomar nuevas fuerzas, ser consolados, ser iluminados por la exposición de su palabra, tener el gran gusto, hermanos, de usar estas manos débiles para el servicio de un Rey eterno, poder usar nuestros pies, nuestras bocas para alabar al Dios soberano, estos gusanos miserables que somos. Este día, hermanos, fue hecho para gozarnos con nuestros hermanos, que quizá en toda la semana no los vemos, no vemos su sonrisa, no vemos su compañía. Estamos aquí en una comunión solemne, santa, mirándolo a Él, no mirándonos las caras los unos a los otros, hermanos, sino juntos mirando hacia un solo lado. ¿No es beneficioso el día del reposo entonces? Pues el bíblicamente interpretado es un gran beneficio, es un gran bien. Otra prueba de que Dios es bueno y de que su misericordia es para siempre, y de que dice el Salmo 8, te acuerdas de nosotros. ¿Qué somos nosotros para que te acuerdes, para que nos visites? ¿Qué somos nosotros para que nos des el día del reposo? Como dice Nehemías capítulo 9, nos diste tu día de reposo santo. ¿Qué somos, Señor, si te pertenece a ti? Nos lo diste porque quieres nuestro bien. Nos sustentas, nos proteges, nos das descanso para nuestras almas. Y Cristo se convirtió entonces, hermanos, en nuestro día de reposo. Cristo se convirtió en nuestro reposo. Cristo es nuestro Shabbat. Ya no estamos bajo un Shabbat como antes, ahora estamos bajo un reposo cristiano, un reposo en Cristo, descansando en que Él satisfizo las obras que yo jamás pudiera cumplir. Y ahora le serviré a Él y le rendiré culto solemne para su gloria en el día que me regaló para eso. Oremos.